Querido televidente Nandi Solution TV, recibe e cordial saludo fraternal de Boston Román y que paz de Señor por acompañarnos de nuestro resumen número 10, que trata de dos pactos y el versículo de memoria está sacado por de Galatio, capítulo 4, versículo 26, y te bisama e Jerusalém que está arriba, está libre, y está nos mama. Abraham estava tendo dois filhos, que é escravo Hagar, que chama Ismael, e que é livre Sara, que chama Isaac, de acordo com Galátios capítulo 4, versículo 22. Então, esta cidade, Jerusalém terrenal, que a bordo sitia, está só uma imagem de Jerusalém livre, é de cielo. Então, tudo que está ser salvar, tayunan di Jerusalem liber. Anto Sara é liber, quem de Deus bendiciona, ta simboliza Jerusalem liber. De acordo com Gênesis capítulo 17, versículo 5 e 16, pero também Galatio capítulo 4, versículo 26 e 27. Pois a história de Agar, Ismael e Yunan de Israel, na Sinaí está ilustrar a bovedade de purba depender de esforço não próprio para cumprir com o que Deus ha permitido. O método de justiça próprio aqui está referido na pacto velho, mas o pacto novo, que é um pacto de graça e eterno, originalmente a ser estabelecido com Adão e Eva, depois com a peca, depois ela queda renovada com Abraham, pero finalmente ha quedado cumplida en Cristo Jesús. Pues mesmo com Abraham, Hagar e Israel, na esero de Sinaí, nantur ahasi, alcamente nós também, hope biata ser tentar, para nós mesmos purva de poner a palavra de Deus vira realidade. Nosso próprio esforço não solamente não solamente com a nota funcionar, pero também trazer tragédia, mientras a graça de Deus trazer nada mais que bendição. Pois a atitude de pacto velho está de pôr coisas não suceder, mientras a atitude de pacto novo está querer e confiar que Deus está cumpre com seu propósito e promessa não. Pues si no está quiere y está obedecido y está depende solamente de el poder de Dios, de aceptar, confiar y nutrirnos actitud con aprecio y amor para Dios mediante nos fe en Cristo Jesús, nos lo vence, nos tentacionan y queda librado de pecar. Salvación nunca estaba basada en obediencia a la ley. Religión bíblica por de comienzo, sempre estava uno de graça. E dos pactos não está assunto de tempo, sino nanta reflexionam de atitude humana que está representar dos diferentes maneiras de relacionar com Deus, de acordo com Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Perdão, 3 e 7. E pacto velho, o pacto velho está representar, tu estão com as coisas que Caim está depender erroneamente de na própria obediência como meio de agradar a Deus. Então, o pacto novo, em contraste, está representar a experiência de tu estão com as coisas que Abel está depender totalmente da graça de Deus para fazer o que Deus ha permitido. O conceito de testamento velho está central no conceito de pacto, que está tratado ou acordo que não pode revocar. Fora de Adão, até com Jesus, Deus a trata com a humanidade por meio de série de promessas de pacto que estava central riba redentor que a culminado em pacto com David. Nós por isso, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 e 17, e também Isaías capítulo 11. O pacto de criação é original,
Su punto principal estaba a enfocar arriba el mandato de Dios para no comer de fruta prohibida, de acuerdo con Génesis capítulo 2, versículo 9 y también 16 y 17. Entonces, en armonía con Dios y con una inclinación básico natural de humanidad para obedecer y viva, Dios ha creado el pacto con Adán y Eva, uniendo así a su obra creador inseparablemente con la creación de sábado, de acuerdo con Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Pero nos promete mayor esta Adán y Eva a violar el pacto de creación y a quedar corrompido para picar, así no a perder la relación con Dios. Entonces, para Satanás no toma ventaja y para nos no queda en desesperación, Dios establece el pacto de gracia basado en la promesa eterna de un Salvador. Así Dios a reconciliar su mes con la humanidad por medio de Cristo Jesús. Nos por eso Génesis capítulo 3, versículo 15, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 de Jesús, y también capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 18 y 19. Entonces, con la venida de Mesías, por el linaje de David, Dios ha permitido un pacto nuevo que está más efectivo, es que está de acuerdo con Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 de 28, y también capítulo 37 de Ezequiel, versículo 22 de 28, y nos por eso también Jeremías, capítulo 31, versículo 31 de 34. Dios llama a Abraham, quien de su destino original estaba de Canaán, de acuerdo con Génesis capítulo 11, versículo 31, para tener obediencia y fe, den seguranza que Dios lo cumple con su promesa. Dios hace su promesa de herencia y gracia, esta de justificación para fe, salvación y redención, na Abraham y su semilla mitapapiando de Cristo Jesús. Es decir, Dios hace promesa incondicionalmente, es decir, sin ley, que a ser introducido para motivo de pecado, de acuerdo con Galatas capítulo 3, versículo 6 de 22. Pues para medio de Abraham, toda familia de tierra lo está bendicionada mediante la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y tres aspectos importantes que está relacionado con orden, promesa y bendición, está caracterizado Dios su manifestación en la entera humanidad. Dios está cumple con su promesa y su bendición ante guardo solamente recibir ahora que obedecer su mandamiento. Dios ha ordenado a Abraham para quebrar con su pasado y a permitir de hacer etapa de tu nación y a justificar también como yo por medio de su fe y de su obediencia. Entonces, por motivo de su fe y obediencia, Dios ha pronunciado una bendición a Abraham para dar de tu pueblo y ser humano que da bendicionado en su alcance universal. De esta manera, el Dios creador ha renovado su propósito redentivo de reposar a Abraham en justificación por medio de fe, de modo que tu nación también por queda justificada, de acuerdo con Galatas capítulo 3, versículos 6 y 9. Entonces, así Dios ha clarificado su promesa anterior de un redentor, que nos por esa promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y nada, Dios ha permitido que Él lo manda un redentor, que lo redime humanidad, Él lo destruye maldad y también restaurar el paraíso. Mediante la promesa así a Abraham, Dios lo transforma en temible maldición que queda pronunciada en tierra por motivo de pecado, Él lo transforma en una bendición para todo el ser humano, cualta salvación y liberación de esclavitud, de pecado y de muerto, por medio de muerto y resurrección
de nos Cristo Jesús. Abraham, su fe creciente abuta que él apunta a Dios con esforzar que él lo hereda etera. Entonces Dios es origen de gracia asegura a Abraham de segurança de su promesa, donde formalmente ora dentro de un pacto con Abraham. Génesis capítulo 5 versículo 16, despensa versículo 6, 18. De una forma simbólica, Dios aduna a Abraham su palabra que finalmente ha culminado en su encarnación y su entrega de su propia vida por medio de su unigénito Hijo, nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús, na cruz de Calvario. A tardança de Hijo primitivo, está papiando de Isaac, si Abraham e Sara querem que Deus estava dando mestre de não ajuda. Sarai aduna su cria Hagar na Abraham como concubina, de acordo com o costume de antigua, costume viejo, Hagar para servir como uma substituto para Sarai. Pero si Abraham confía de lo que Dios ha prometido, jamás y nunca no lo podrá pensar que Ismael, quien de queda concebido de acuerdo con la carne, por reemplazar el que Dios ha prometido esta Isaac, quien de si abordo concebir ribe iniciativa y acción divino, de acuerdo con Galatas capítulo 4, versículo 21 a 31. En realidad, Pablo está avisando que nos tenemos que mirar el suceso que acontecieron de Abraham, Sarai y Hagar como una alegoría, es decir, un simbolismo que representa Isaac, y yo primitivo nací mediante intervención divina. Nos tenemos que mirar a Isaac como figura de pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, Ismael, que nace según la carne, nos tenemos que mirar como figura de la ley que Dios aduna a Moisés, ribecero de Sinaí. Esencia lo que Pablo está avisando está que Ismael está representando que trata de salvar el mes por medio de obediencia de la propia obra. Entonces, Isaac está representando que si te quiere y confía que Dios te justifica, Dios te salva y Dios te redime por medio de fe en Cristo Jesús. Después que Dios acaba de hacer el pacto perpetuo con Abraham, como tata de una multitud de naciones, Dios cambia su nombre para Abraham. De acuerdo con Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5. Entonces, en conexión con el nacimiento de Hijo primitivo Isaac, Dios también cambia el nombre de Sara, él cambia el nombre de Sarai para Sara, para confirmar el fin de su esterilidad. Dios ha bendicionado a Sara como mamá de naciones y con Isaac es un que lo hereda y promesa que Dios hace a Abraham. Entonces, mediante Isaac, Dios lo establece su alianza nueva para el descendiente. De acuerdo con Génesis capítulo 17, versículo 15 a 19. Entonces, el alimento de tanto Abraham como de Sara está una reacción de incredulidad de una parte. Dios ha permitido liberación de su pueblo fuera de esclavitud y saca el pueblo fuera de cautiverio de Egipto, por medio de juicio nan pisá y arriba en la tierra de Canaán, que Dios jura de donar a Abraham, Isaac y Jacob como una herencia. O sea, que está de acuerdo con Éxodo, capítulo 6, versículo 2 a 8. Entonces, en el cero de Sinaí, Dios manda a Moisés visa su pueblo para santificar como nación, para por cumplir con la misión de obedecer el mandamiento que está en el pacto. De acuerdo con Éxodo, capítulo 19, versículo 3 a 8.
de cierto, Dios cuida de su pueblo, ante la cuida de manera un águila, cual ta figura, figura de águila, ta sugerir amante cuido y tierno condición y protección de Dios, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 y Hechos capítulo 13, versículo 18. Tanto el cuidado de Dios como su medida disciplinario tiene propósito para nosotros desarrollar nuestro carácter, de acuerdo con Hebreo capítulo 12, versículo 11 y también Revelación capítulo 3, versículo 19. Dios está deseando para gente conocer la posibilidad inherente de una relación con Dios como una. Pasó el poder de Jehová, todo lo que gente tiene menester, de acuerdo con Salmo capítulo 81, versículo 10, pero Oseas también, capítulo 13, versículo 4, está indicando así. Pues Dios estaba deseando de compartir la misma relación de pacto con el de Israel nacida ahí, que era una mesma relación con su relación que estaba compartida con Abraham. De ambos casos, Dios ha enfatizado obediencia y fieldad como reacción a su bendición, de acuerdo con Éxodo capítulo 19, versículo 5. De para Dios por justificar también por medio de la fe. Obediencia y fieldad estaba caracterizada la reacción de Abraham ribe a promesa de Dios. Pues bajo de ninguna otra condición fuera de obediencia, Dios por consentir de estar Dios para su pueblo escogido. E gracia do Evangelho de Cristo Jesus está trazendo salvação na inteira humanidade, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo 11. Pero nota livre a humanidade sim de obrigação de obedecer a lei divina, de acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 31. A fé em Cristo Redentor está inseparablemente unido com o poder de Cristo. Então, se Cristo está vivo de nosso coração por meio de seu Espírito, está capacitando-nos para nos por guardar o mandamento de Deus. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 4. O pacto que Deus faz com Israel de Sinaí, generalmente está ser chamado o pacto Viejo. De acordo com Hebreu, capítulo 8, versículo 13. Debido ao fracasso do povo para apreciar plenamente o propósito de Deus e para não dentro de verdadeiro espírito de pacto, para sombra o povo hace promessa defeituosa a Deus. Então, para esse motivo, é coisa hace que o pacto veio a ressaltar em contraste com o pacto novo de seguinte maneira. O pacto veio estava elemental, de acordo com Galátios capítulo 4, versículo 1 e 5. O pacto viejo estava estrechamente relacionado com o rito externo e a cerimônia, de acordo com Hebreu capítulo 9, versículo 1. O pacto viejo, seu motivo estava basado principalmente em castigo e recompensa, de acordo com Levítico capítulo 26 e também Galátios capítulo 4, versículo 3. O pacto viejo, sua bendição maiormente estava temporal e não estava a depender de realização de boa obra, mas que ribe graça divina e ribe Salvador, o por livrar-nos de pecar. A bendição notável do pacto novo, por meio de fé em Cristo, está o poder espiritual que Deus está impartindo. De modo que todo creyente não por cumprir com a justiça de lei. Se nós por isso está de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4, Hechos capítulo 13, versículo 37 e 39. Que mende Deus a permitir Israel responder com própria confiança
panang por trata de guardar lei. Deus a permitir não é coisa com é simples propósito aqui. Que não por tomar nota de não incapacidade para guardar lei a base de não próprio esforço não, é dizer, para meio de obra não de lei. Solamente Deus a permitir também para não por sentir na mes e bem de Deus a se para sombra não avisa Deus que não lo cumpre com a lei, pero tá solamente de um sentimento não por a papel para sombra em realidade não por a cumprir com a lei, de acordo com Éxodo capítulo 19 versículo 8. Então, realizando na incapacidade, Deus espera que não lo vai na apartana mes for de não confiança própria e vai na querer e confia solamente em Deus para meio de fé em Messias prometido. Dicon, para sombra não a perde o conceito verdadeiro de majestade de Deus e de não própria pecaminosidade. E que não a curva de cambia também o pacto de graça de Deus de pacto de obra não. Hagar, mesmo que o povo nascia Sinaí, a revelar seu intento não humano para salvar por meio de obra. Hagar, como criar, estava ajuda, é dizer, apoio para Sarai, de acordo com Galátios capítulo 4, versículo 25. Então, esse é assim que Pablo admira Hagar como simbolismo de lo que o povo quer fazer a base de da própria confiança na Sinaí. Pablo simbolicamente admira Hagar como representação da lei de Moisés, que Deus aduna como ajuda ou apoio para sua promessa que ele faz a Abraão. Então, virando fora de não confiança própria, na querer e confia em Deus para meio de fé em Messias, de maneira isso o povo lo pode mirar a lei como meio que está conduzindo na Cristo Jesus. De modo que não porque da livrar fora de esclavitud de pecado e riba na Canaã terrenal, que Deus a permitido como herência. Tú sabes que não está de acordo com Galátios capítulo 3, versículo 23 até 26, Hebreu capítulo 9, versículo 15, Efésios capítulo 1, versículo 7 até 14, e também Colossenses capítulo 3, versículo 24. Assim é Deus a preparar e caminho para o povo por mirar a relação com o pacto novo tem com o evangelho de graça e a lei por ser guardada em Cristo e para meio de Cristo. Sabe que está de acordo com Hebreu, capítulo 8, versículo 7 até 11, Romano capítulo 8, versículo 1 até 4, e também Romano capítulo 3, versículo 21 até 31. Para sombra, nós temos Deus que está justificando-nos para meio de fé em Cristo. Não significa que a lei queda anular, dor de fé. A lei queda estabelecer dor de Cristo e todos os apóstolos que não cultura ênfase a afirmar o princípio de obediência na lei divina. De acordo com Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, e também Santiago capítulo 1, versículo 25, Santiago também capítulo 2, versículo 10 até 12. Nós por essa promessa Juan também capítulo 2, versículo 3 e 4. Que sem Cristo está impossível para guardar a lei de Deus. Pois o pacto novo está estabelecer a lei como código eterno de justiça, então sem não portem nenhuma conduta santo. Cristo está o fim de lei para justiça natureza que está querer. Assim na Romano, capítulo 10, versículo 4, está dizendo nós. O oponente de Pablo estava pretendendo que não estava o verdadeiro descendente de Abraão.
y que Jerusalén terrenal como centro de cristianismo judío y ley estaba tan mama terrenal. Pero el oponente nan legalista aquí en realidad no está yunan de Abraham, sino está yunan ilegítimo. Mescosco Ismael estaba. El legalista estaba buta nan confianza de circuncisión y estaba depender de carne, mescosco Sara también trata para que Ismael tabira eu primiti según carne. E israelita nan también trata de guardar a lei de Deus na Sinaí, ribe nan propio esfuerzo nan. E creyente nan pagano, si estaba tayunan de Abraham. Pasó nang estaba cumplir con a promesa assim na Abraham, nang nace a través de intervención milagrosa de Dios, de acuerdo con Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces, estaba mescos también con Isaac, quien nace de libertad, mediante la gracia divina y según el Espíritu. Isaac nace por medio de Sara, e mujer libre, que simboliza Jerusalén maba, es decir, Jerusalén que arriba. Después que Dios ha bendicionado a Sara como mama de toda nación. Nos por eso Génesis capítulo 17, versículo 15 y 19, pero Galatio también capítulo 4, versículo 21 y 28. Pues tú yunan de Abraham, ta descendiente de Isaac, ta yunan de Dios según la promesa. Nan turta judío nan espiritual, pasó nan a nacer libre, y según espíritu nan abira heredero nan según la promesa así na Abraham. Antes se te conta para nos también cultura que adorar Dios de espíritu de verdad y reconocer Cristo Jesús como nuestro único Salvador para medio